Pedro Sánchez parece estar ultimando uno de los movimientos más relevantes y trascendentales de su gobierno, una decisión que podría alterar profundamente no solo la estructura interna del Ejecutivo, sino también el rumbo político del país en los meses venideros. Según diversas fuentes cercanas al núcleo del Partido Socialista, el presidente estaría considerando la salida de María Jesús Montero, actual vicepresidenta y ministra de Hacienda, una figura clave que ha ocupado un papel fundamental en la gestión económica del gobierno desde su llegada. Este cambio, que aún no se ha hecho oficial, sería una maniobra estratégica pensada para revitalizar la imagen del Ejecutivo y reforzar su posición frente a un panorama político cada vez más complejo, en un contexto en el que la estabilidad y la percepción pública del gobierno se encuentran en juego. La ministra Montero se encuentra en el centro de esta potencial reestructuración, y las razones detrás de su posible salida no se limitan únicamente a cuestiones políticas. Su desempeño como ministra de Hacienda ha estado marcado por logros significativos, como la capacidad para gestionar las cuentas públicas en un entorno de extrema presión económica y social, así como por su papel destacado en las negociaciones con socios de coalición y partidos nacionalistas. Estos logros, sin embargo, han sido alcanzados a costa de un desgaste personal y político que ha ido incrementándose con el paso del tiempo. Montero ha sido una figura clave para la estabilidad del gobierno, pero también ha enfrentado numerosos desafíos que han dejado huella tanto en su imagen pública como en su salud política. Desde su llegada al Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero ha tenido que lidiar con un escenario extraordinariamente complicado. La pandemia de COVID-19 supuso una prueba de fuego para su gestión, obligándola a diseñar políticas económicas que pudieran sostener al país en uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Los paquetes de estímulo, las ayudas directas a empresas y ciudadanos, y las reformas estructurales fueron algunas de las iniciativas que marcaron su labor durante este periodo. No obstante, estos logros no estuvieron exentos de controversias. Cada decisión tomada por el ministerio fue objeto de un escrutinio constante por parte de la oposición y de los medios de comunicación, lo que colocó a Montero en una posición de alta exposición mediática. Además, su rol como negociadora principal en los acuerdos presupuestarios la ha llevado a estar en el centro de las tensiones políticas más agudas de la legislatura. En este contexto, su capacidad para alcanzar acuerdos con partidos con intereses divergentes, como ERC, Bildu y otras fuerzas nacionalistas, ha sido tanto un activo como una fuente de críticas. Por un lado, Montero ha demostrado una habilidad política notable para construir consensos en situaciones de alta complejidad. Por otro, estas negociaciones han alimentado narrativas en contra del gobierno, especialmente por parte de sectores que cuestionan la legitimidad de algunos de estos pactos. El desgaste político y personal de Montero ha sido particularmente evidente en los últimos meses. Las exigencias de su cargo, sumadas a las tensiones internas dentro del Ejecutivo y las presiones externas de la oposición, han generado un clima de constante desafío para la ministra. Fuentes cercanas al entorno del PSOE indican que Montero se encuentra exhausta, tanto física como emocionalmente, después de años de lidiar con una agenda de trabajo implacable. Este agotamiento no solo ha afectado su capacidad de respuesta ante las demandas del cargo, sino que también ha generado una percepción de fragilidad que ha sido aprovechada por sus detractores para cuestionar su continuidad. La posible decisión de Pedro Sánchez de relevar a Montero tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2025 se inscribe en una estrategia más amplia para renovar la imagen del Ejecutivo. Los presupuestos, considerados uno de los proyectos más importantes de la legislatura, han sido gestionados directamente por Montero, y su aprobación representaría un cierre simbólico a su etapa al frente del ministerio. Una vez cumplido este objetivo, el relevo de Montero podría interpretarse como un intento de Sánchez por dar un golpe de efecto que refuerce la percepción de su gobierno como un equipo capaz de adaptarse a las circunstancias y de afrontar los retos con energías renovadas. En este contexto, el perfil del posible sucesor o sucesora de Montero será crucial. Se espera que el próximo titular de Hacienda combine una sólida experiencia técnica con una habilidad política que le permita navegar las turbulentas aguas de la política española. La tarea no será sencilla. Además de garantizar la estabilidad económica en un entorno global incierto, el nuevo ministro o ministra deberá enfrentarse al reto de recuperar la confianza de sectores de la ciudadanía que han mostrado descontento con la gestión actual. Por otro lado, la salida de Montero también podría tener implicaciones en el equilibrio interno del Partido Socialista. Su papel como una de las figuras más destacadas del Ejecutivo ha sido fundamental para mantener la cohesión dentro de la formación y para mediar en las relaciones con los socios de coalición. Su eventual relevo abriría interrogantes sobre cómo se reorganizará el poder dentro del partido y sobre quién asumirá el liderazgo en las negociaciones más delicadas. En cualquier caso, la decisión de Sánchez de prescindir de Montero, de concretarse, no sería solo un movimiento táctico, sino también una señal de cómo el presidente planea encarar la recta final de su mandato.
En un momento en el que el desgaste del Ejecutivo es evidente y en el que la oposición intensifica su presión, el gobierno necesita mostrar una imagen de dinamismo y renovación. La salida de Montero, aunque dolorosa para algunos sectores del PSOE, podría ser interpretada como un sacrificio necesario para garantizar la continuidad y el éxito del proyecto político de Pedro Sánchez. Así, la figura de María Jesús Montero quedará marcada por un legado ambivalente. Por un lado, como una ministra que asumió enormes responsabilidades en momentos críticos y que logró avances significativos en la gestión económica del país. Por otro, como una líder que pagó un alto precio personal y político por estar en la primera línea de la acción gubernamental. Su salida, de confirmarse, no será simplemente el cierre de una etapa, sino el inicio de un nuevo capítulo en la historia del Ejecutivo, con todas las incertidumbres y oportunidades que ello conlleva. Uno de los episodios más complejos y polémicos en la carrera política de María Jesús Montero ha sido la negociación del controvertido pacto de la ley de amnistía con Esquerra Republicana y Junts, un acuerdo que ha dejado una marca imborrable tanto en su trayectoria como en la percepción pública de su figura. Este pacto, considerado por muchos como una de las iniciativas más divisivas del gobierno de Pedro Sánchez, se convirtió en un verdadero campo de batalla político y mediático, poniendo a prueba la habilidad de Montero para maniobrar en un entorno de extrema presión y conflictos de intereses aparentemente irreconciliables. El proceso de negociación de este acuerdo, que buscaba garantizar la estabilidad del Ejecutivo en un contexto parlamentario altamente fragmentado, implicó un delicado equilibrio entre satisfacer las demandas de los socios independentistas y mantener el respaldo del resto de las fuerzas que sostienen al gobierno. Montero, conocida por su capacidad para gestionar crisis y su habilidad como negociadora, se convirtió en una de las piezas clave para sacar adelante este pacto, que desde el inicio generó una fuerte oposición tanto en el ámbito político como en la opinión pública. Su labor estuvo marcada por largas jornadas de reuniones a puerta cerrada, tensas discusiones con los interlocutores de Esquerra y Junts, y constantes ajustes en las propuestas para intentar alcanzar un consenso que, aunque frágil, resultaba vital para evitar el colapso del Ejecutivo. Sin embargo, este esfuerzo titánico tuvo un alto costo. El pacto, lejos de consolidar su posición como una ministra capaz de superar los desafíos más complejos, la situó en el centro de una tormenta mediática y política de proporciones mayúsculas. Las críticas de la oposición, lideradas por el Partido Popular y Vox, fueron implacables, acusando al gobierno de ceder ante las presiones independentistas y de poner en riesgo la unidad territorial de España. Montero, como principal negociadora, se convirtió en el blanco favorito de estos ataques, con acusaciones que cuestionaban no solo la legitimidad del acuerdo, sino también su integridad personal y profesional. La presión mediática, que alcanzó niveles sin precedentes, tuvo un impacto devastador en su imagen pública. Los titulares de los principales periódicos y las tertulias de televisión no dejaron de especular sobre los detalles del pacto y sobre las posibles concesiones hechas por el gobierno. Montero fue constantemente señalada como la responsable de decisiones consideradas controvertidas, lo que la llevó a enfrentarse a un desgaste personal que se hizo cada vez más evidente. Fuentes cercanas a su entorno han señalado que, durante este periodo, la ministra experimentó altos niveles de estrés y agotamiento, que afectaron no solo su desempeño político, sino también su bienestar personal. No obstante, el desgaste político y mediático derivado del pacto de la ley de amnistía no ha sido el único factor que ha contribuido a la difícil situación de Montero en el Ejecutivo. En los últimos meses, el gobierno de Pedro Sánchez se ha visto envuelto en una serie de escándalos de corrupción que han salpicado a figuras clave del entorno presidencial, incluyendo a la propia ministra de Hacienda. Uno de los nombres más resonantes en este contexto es el de Víctor Del Dama, conocido en los círculos políticos como el nexo corruptor. Del Dama, quien anteriormente había sido un destacado asesor en el ámbito empresarial y político, ha lanzado graves acusaciones contra Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, y contra María Jesús Montero, alegando la existencia de una red de comisiones ilegales que involucraría a altos cargos del partido. Según las denuncias de Del Dama, Santos Cerdán habría recibido pagos ilícitos vinculados a adjudicaciones públicas, mientras que Montero estaría relacionada de manera indirecta con presuntas irregularidades cometidas por su director de gabinete, Carlos Moreno. Estas acusaciones, aunque carecen de pruebas concluyentes hasta el momento, han generado una auténtica tormenta mediática que ha agravado aún más la situación de la ministra. Los medios de comunicación han dado una cobertura exhaustiva a estos escándalos, alimentando una narrativa de corrupción que ha minado la confianza del público en la figura de Montero y en el gobierno en su conjunto. El impacto de estas acusaciones ha sido especialmente perjudicial para Montero, quien ya enfrentaba un desgaste significativo por su papel en las negociaciones del pacto de la ley de amnistía. La combinación de ambos factores ha incrementado de manera exponencial la presión sobre su figura, colocándola en una posición política cada vez más insostenible.
Aunque Pedro Sánchez ha intentado respaldarla públicamente, la creciente percepción de que su continuidad en el Ejecutivo podría convertirse en un lastre para el gobierno ha llevado a especulaciones sobre su inminente relevo. Además, este clima de tensión ha generado divisiones internas en el Partido Socialista. Mientras algunos sectores consideran que Montero es una víctima de las circunstancias y que su salida sería una concesión injusta a las críticas de la oposición, otros creen que su relevo es necesario para proteger la estabilidad del Ejecutivo y recuperar la confianza de la ciudadanía. Estas tensiones han complicado aún más la gestión de la crisis, dejando a Montero en una posición de extrema vulnerabilidad. En este contexto, la posible salida de María Jesús Montero del gobierno no se percibe únicamente como un movimiento táctico de Pedro Sánchez para reforzar la imagen de su ejecutivo, sino también como una respuesta obligada a las circunstancias excepcionales que han marcado esta etapa de su mandato. De confirmarse su relevo, sería el desenlace de un periodo de intensas dificultades para la ministra, quien ha tenido que enfrentar desafíos extraordinarios tanto en el ámbito político como en el personal. Su legado, aunque marcado por logros indiscutibles en la gestión económica y fiscal, estará inevitablemente asociado a los escándalos y las controversias que han definido los últimos meses de su trayectoria en el gobierno. El entorno de María Jesús Montero ha reconocido en privado que las tensiones internas dentro del Ejecutivo, sumadas al implacable escrutinio público y las graves acusaciones de corrupción que han salpicado a su entorno, han configurado un escenario cada vez más insostenible para la ministra. Este clima de presión constante, según coinciden múltiples analistas y fuentes cercanas al Partido Socialista, ha ido debilitando de manera progresiva su posición dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Aunque su salida del Ejecutivo aún no ha sido oficializada, todo apunta a que el presidente ya habría tomado la decisión de proceder con su relevo como parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para renovar la imagen de su gabinete y tratar de mitigar las críticas que han estado erosionando su liderazgo en los últimos años. María Jesús Montero, quien ha ocupado un papel central como ministra de Hacienda desde el inicio de la legislatura, se enfrenta actualmente a uno de los desafíos más significativos y simbólicos de su carrera política: la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2025. Este proyecto, ampliamente considerado como el último gran encargo de la ministra antes de su posible salida, tiene un peso político y técnico extraordinario. No solo define las prioridades económicas y sociales del gobierno para el próximo ejercicio fiscal, sino que también simboliza un cierre de ciclo para Montero, marcando el fin de una etapa caracterizada por intensos desafíos, tensiones constantes y un desgaste político acumulado. De lograr esta aprobación, Montero podría retirarse con la satisfacción de haber cumplido con una de las tareas más exigentes de su trayectoria, pero el camino hasta ese objetivo no está exento de obstáculos. La aprobación de los presupuestos, que en cualquier circunstancia sería un proceso complejo y lleno de negociaciones, se desarrolla en un contexto especialmente adverso para el gobierno. Por un lado, los socios parlamentarios han incrementado sus demandas, conscientes de la fragilidad del Ejecutivo y de la necesidad del presidente de contar con su apoyo. Por otro lado, la oposición ha intensificado sus críticas, utilizando cualquier indicio de dificultad o desacuerdo para reforzar su narrativa de un gobierno en crisis. En medio de este panorama, Montero se encuentra bajo una presión inmensa, enfrentando no solo la responsabilidad técnica de cuadrar las cuentas públicas, sino también la carga política de liderar unas negociaciones que definirán su legado y que podrían determinar el futuro inmediato del Ejecutivo. Sin embargo, más allá del desafío inmediato que representan los presupuestos, el contexto político y mediático en el que opera Montero ha sido marcado por una serie de factores que han contribuido a su progresivo desgaste. Las tensiones internas dentro del Partido Socialista, aunque rara vez expuestas de manera directa, son un secreto a voces. Los desacuerdos sobre la dirección estratégica del gobierno, la gestión de las alianzas parlamentarias y las controversias en torno a determinadas políticas han generado un clima de descontento y desconfianza que ha impactado de manera particular en figuras clave como Montero. La ministra, quien en sus primeros años en el cargo era considerada una de las principales aliadas de Sánchez, ha visto cómo su influencia ha ido disminuyendo a medida que se acumulaban los desafíos y las críticas hacia su gestión. A estas tensiones internas se suma el constante escrutinio público al que ha estado sometida la ministra desde su nombramiento. Como titular de una cartera tan sensible como la de Hacienda, Montero ha sido objeto de críticas implacables por parte de la oposición, los medios de comunicación y ciertos sectores de la opinión pública. Cada decisión que ha tomado, desde la implementación de reformas fiscales hasta la negociación de los presupuestos, ha sido analizada y cuestionada minuciosamente, muchas veces en términos que han ido más allá de lo estrictamente político para tocar aspectos personales y de carácter. Este nivel de exposición ha tenido un impacto significativo en su imagen pública, convirtiéndola en una figura polarizante que genera tanto admiración como rechazo. Por si fuera poco, en los últimos meses la situación de Montero se ha visto agravada por su vinculación indirecta con una serie de acusaciones de corrupción que han salpicado a figuras clave del entorno del gobierno. Uno de los casos más notorios ha sido el de Víctor del Dama,
conocido en los círculos políticos y mediáticos como el nexo corruptor. Del Dama ha lanzado graves acusaciones contra Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, y contra la propia Montero, alegando la existencia de una red de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones públicas. Según estas denuncias, Montero no estaría involucrada de manera directa, pero su director de gabinete, Carlos Moreno, habría cometido presuntas irregularidades que, de confirmarse, podrían tener serias implicaciones para la ministra. Aunque hasta ahora no se han presentado pruebas concluyentes que respalden estas acusaciones, el impacto mediático ha sido devastador. Los titulares en los principales medios de comunicación, las investigaciones periodísticas y el eco de las redes sociales han alimentado una narrativa de sospecha y corrupción que ha erosionado aún más la confianza en la figura de Montero. Este escándalo, combinado con las tensiones internas y el desgaste acumulado, ha creado un clima prácticamente insostenible para la ministra, quien se encuentra en el centro de una tormenta política que amenaza con arrastrarla definitivamente. La decisión de Pedro Sánchez de proceder con el relevo de Montero, de confirmarse, no puede entenderse únicamente como una respuesta a estos factores individuales, sino como parte de una estrategia más amplia para recuperar la iniciativa política y renovar la imagen del Ejecutivo en un momento crítico. Para Sánchez, el relevo de Montero no solo representa una oportunidad para cerrar un capítulo lleno de controversias, sino también un intento de proyectar una imagen de cambio y dinamismo que pueda contrarrestar las críticas y revitalizar la percepción pública de su liderazgo. Sin embargo, esta transición está lejos de ser sencilla. Dentro del Partido Socialista, el relevo de Montero plantea interrogantes sobre el equilibrio de poder y las alianzas internas. Como una de las figuras más visibles y estratégicas del gobierno, su salida podría generar tensiones entre las distintas facciones del partido, complicando aún más una dinámica que ya es de por sí delicada. Además, el impacto simbólico de su relevo podría ser utilizado por la oposición para reforzar su narrativa de un gobierno en crisis, debilitando aún más la posición de Sánchez en un momento en el que la estabilidad y la cohesión interna son más necesarias que nunca. El próximo titular del Ministerio de Hacienda, cuyo perfil aún es objeto de especulación, tendrá que enfrentar no solo el reto técnico de gestionar las cuentas públicas en un contexto de incertidumbre económica global, sino también la responsabilidad política de reconstruir la confianza en una cartera que ha estado en el centro de algunas de las mayores polémicas de la legislatura. Su nombramiento, lejos de ser un simple cambio de nombres, será interpretado como un indicador clave de la dirección que tomará el gobierno en los meses venideros. En última instancia, el relevo de María Jesús Montero, si se confirma, marcará un punto de inflexión tanto para la ministra como para el Ejecutivo en su conjunto. Para Montero, significará el cierre de un capítulo lleno de desafíos y logros, pero también de tensiones y controversias que han dejado una profunda huella en su trayectoria política. Para Sánchez, representará una prueba de su capacidad para manejar crisis y para reconfigurar su equipo en un momento en el que el margen de error es prácticamente inexistente. Lo que está claro es que esta decisión tendrá implicaciones que irán mucho más allá de la composición del gabinete, definiendo el rumbo del gobierno en un periodo que se anticipa como uno de los más cruciales de su mandato. La salida de María Jesús Montero del gobierno de Pedro Sánchez no se produce en un vacío político ni puede interpretarse como un simple relevo ministerial sin mayores implicaciones. Al contrario, este movimiento ocurre en un contexto particularmente complejo, en el que la dinámica política nacional está profundamente marcada por una polarización extrema, la creciente presión de una oposición implacable y un clima de desconfianza generalizada hacia las instituciones. Montero, quien durante años ha sido una de las piezas clave del Ejecutivo, se encuentra en el centro de un cambio que, aunque necesario desde una perspectiva estratégica, plantea múltiples desafíos tanto para el propio Partido Socialista como para el gobierno en su conjunto. Desde su nombramiento como ministra de Hacienda, Montero ha desempeñado un papel fundamental en la estructura del Ejecutivo, convirtiéndose en una figura central para la implementación de algunas de las políticas más significativas y controvertidas del gobierno. Su labor no se ha limitado a la gestión técnica de las cuentas públicas, sino que también ha incluido la negociación de acuerdos clave con los socios parlamentarios, la defensa de reformas estructurales y la respuesta a los numerosos desafíos económicos que ha enfrentado el país en los últimos años. Sin embargo, este protagonismo político, aunque le ha otorgado un peso indiscutible dentro del gabinete, también la ha expuesto a un nivel de escrutinio y presión que ha ido desgastando su figura con el paso del tiempo. El contexto político actual no ha hecho más que agravar esta situación. La fuerte polarización que caracteriza el panorama político español ha convertido cada decisión del Ejecutivo en un campo de batalla mediático y parlamentario, donde la oposición, liderada por el Partido Popular y Vox, no ha dejado pasar ninguna oportunidad para criticar y desacreditar las acciones del gobierno. En este entorno, Montero ha sido objeto de ataques constantes,
tanto por su gestión al frente del Ministerio de Hacienda como por su participación en decisiones consideradas polémicas, como las negociaciones presupuestarias con partidos independentistas o las reformas fiscales dirigidas a aumentar la progresividad del sistema tributario. A esta presión externa se suman las tensiones internas dentro del propio Partido Socialista, donde la salida de Montero también refleja una serie de dinámicas más amplias que han caracterizado la legislatura. Durante los últimos años, el PSOE ha enfrentado desafíos significativos para mantener la cohesión entre sus distintas facciones, especialmente en un contexto donde las alianzas parlamentarias necesarias para la gobernabilidad han generado tensiones adicionales. Montero, quien en sus primeros años como ministra era vista como una de las principales aliadas de Pedro Sánchez, ha visto cómo su posición dentro del partido se ha debilitado progresivamente, en parte debido al desgaste político acumulado y en parte por las críticas internas hacia ciertas decisiones de su gestión. La decisión de Pedro Sánchez de proceder con el relevo de Montero no puede entenderse únicamente como una respuesta a estas dinámicas, sino también como un intento de proyectar una imagen de renovación y dinamismo en un momento en el que el Ejecutivo enfrenta una crisis de percepción pública. La salida de Montero, lejos de ser un movimiento aislado, forma parte de una estrategia más amplia que busca responder a las críticas acumuladas durante los últimos años y preparar al gobierno para los desafíos venideros, incluyendo posibles elecciones anticipadas y un panorama económico incierto. No obstante, el éxito de esta estrategia está lejos de estar garantizado. La gestión de esta transición será crucial para determinar si el relevo de Montero logra cumplir los objetivos deseados o si, por el contrario, genera nuevas dificultades para el Ejecutivo. Por un lado, algunos sectores dentro del PSOE ven esta decisión como una oportunidad para reducir el desgaste acumulado por la figura de Montero y reforzar la confianza pública en el liderazgo de Pedro Sánchez. Por otro lado, existe el riesgo de que este cambio sea percibido como un reconocimiento implícito de las debilidades y contradicciones que han marcado esta legislatura, lo que podría abrir nuevas fracturas dentro del partido y complicar aún más el panorama político. Además, las implicaciones de este relevo van más allá de la dinámica interna del PSOE. En el plano mediático y público, la oposición ya ha comenzado a utilizar la salida de Montero como un argumento para reforzar su narrativa de que el gobierno está en crisis y carece de rumbo claro. Este discurso, aunque predecible, tiene el potencial de calar en una opinión pública cada vez más desencantada, especialmente en un contexto donde los desafíos económicos y sociales han generado un clima de incertidumbre generalizada. Por otro lado, el perfil del próximo titular del Ministerio de Hacienda será determinante para el éxito de esta transición. Esta persona no solo deberá tener la capacidad técnica para gestionar los complejos desafíos económicos que enfrenta España, sino también la habilidad política para navegar en un entorno altamente polarizado y para reconstruir la confianza en una cartera que ha estado en el centro de algunas de las mayores controversias de la legislatura. Su nombramiento, lejos de ser un simple cambio de nombres, será interpretado como un indicador clave de la dirección que tomará el gobierno en los meses venideros. El futuro de María Jesús Montero, así como el del propio Ejecutivo, dependerá en gran medida de cómo evolucione el panorama político en los próximos meses y de la capacidad de Pedro Sánchez para implementar los cambios necesarios sin comprometer la estabilidad de su gobierno. Este relevo, aunque necesario desde una perspectiva estratégica, plantea múltiples interrogantes sobre las posibles consecuencias de esta decisión, tanto para la cohesión interna del PSOE como para la percepción pública del gobierno. En última instancia, la historia de María Jesús Montero dentro del gobierno de Pedro Sánchez es un reflejo de las complejidades y contradicciones que han marcado esta legislatura. Desde su papel como negociadora en los acuerdos presupuestarios hasta su implicación en algunas de las reformas más controvertidas del Ejecutivo, Montero ha sido una figura central en los éxitos y en las dificultades del gobierno. Su posible salida, aunque inevitable en el contexto actual, representa también el cierre de un capítulo que ha dejado una profunda huella en la política española. Su desenlace será un indicador clave del rumbo que tomará el Ejecutivo en un momento especialmente delicado para el Partido Socialista y para el país, y sus implicaciones se sentirán durante mucho tiempo tanto dentro como fuera del ámbito político.